Universidad Nacional San Agustín, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, y los alumnos Cabo Torres, Liceli Patricia, Colca Cori Danitza Madeley, Espíritu Gómez Yanela Mari, Gallegos Charcahuana Susan, Guillén Paredes Lisandra, Huiza Córdoba Percy, Pare Charaja Angie Geraldine y Ceballos Talavera Paul André presentan materiales compuestos. Objetivos: aprender qué son los materiales compuestos, conocer las características de los materiales compuestos, analizar sus propiedades y explicar su comportamiento, conocer los métodos de obtención de este tipo de materiales, reconocer la importancia que tienen estos materiales, clasificar los materiales compuestos e identificar las aplicaciones y conocer las limitaciones que tienen los materiales compuestos en la industria de los materiales. Introducción. En este presente trabajo queremos dar a conocer de una manera clara, sencilla y ordenada, en primer lugar, la definición, clasificación y selección, la función de la fibra de vidrio en el material compuesto, además de conocer la anisotropía del material compuesto y las aplicaciones en la industria de los materiales y sus limitaciones. Materiales compuestos. Definición. Los materiales compuestos se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Así, la unión de metales, polímeros y cerámicos nos darán los materiales compuestos. Los materiales compuestos se tratan de materiales multifases obtenidos a través de la combinación artificial de diferentes materiales formados por una matriz o bien fase continua y una fase dispersa, mejor conocida como refuerzo. Además, existen otros tipos de componentes como cargas y aditivos que dotan a los materiales compuestos de características peculiares según el tipo de aplicación o método de fabricación. El objetivo de esta unión es lograr un efecto sinérgico en las propiedades de los compuestos, logrando que sean superiores a las que poseen los elementos de forma individual. En la gráfica podemos observar que el refuerzo posee una mayor resistencia y que la matriz posee una mayor deformación. Y también nos damos cuenta que el compuesto posee propiedades mejores que la matriz y que el refuerzo. Historia de los materiales compuestos. El material compuesto no es una invención humana, ya que existe en la propia naturaleza. Así, la madera es un ejemplo bastante típico, puesto que está constituido por armaduras de fibra de celulosa envueltas en una matriz de resinas naturales. Las fibras dan en algunas direcciones la resistencia necesaria al vegetal. También en el cuerpo humano existen materiales compuestos, como los huesos, formados por una especie de cemento cálcico y fibras de colágeno. En la edificación, el primer material compuesto debido al hombre es el adobe, formado por barro y una armadura a base de paja. También se utiliza, aunque en menor medida, el yeso armado con crines de caballo. Sin embargo, es el hormigón armado el material compuesto más famoso y más utilizado en la construcción y la ingeniería civil. El hormigón, como bien se sabe, presenta una buena resistencia a compresión, pero malas características a tracción. El refuerzo con barras de acero consigue que el material compuesto resultante, el hormigón armado, tenga por un lado una muy buena resistencia a compresión debida al hormigón y por otro lado unas muy buenas resistencias a tracción, a flexión y a cizañamiento por la presencia del refuerzo metálico. La denominación de compuesto está justificada, ya que el refuerzo y la matriz existen. Esta denominación también se emplea en materiales como el amianto, cemento, morteros y hormigones reforzados con fibras de acero,
de vidrio o de polimérica. Características de los materiales compuestos. Las principales características de los materiales compuestos son alta resistencia en relación a su peso, baja densidad, buena resistencia por unidad de peso, flexibilidad de formas. Debido a que las fibras de refuerzo se pueden trabajar con mayor facilidad que otros materiales, antes del proceso de curado de la matriz se pueden realizar una gran variedad de formas y acabados. Alta resistencia dieléctrica. Los materiales compuestos son aislantes eléctricos. Gran capacidad de consolidación de partes. Los materiales compuestos permiten el ensamblaje de componentes, reduciendo así el número de elementos y por lo tanto necesitando menor número de uniones. Resistencia a la corrosión. Esta propiedad viene determinada por el tipo de matriz que se utiliza. De esta manera se pueden seleccionar matrices con resistencia a cualquier medio corrosivo. Comportamiento a fatiga. El comportamiento a la fatiga de los compuestos es bueno. Al ser materiales amorfos, es decir, no tienen una estructura ordenada, no sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y su resistencia es mayor. Reducción de costos de mantenimiento. Al tener una muy buena resistencia a la fatiga y presentar una muy buena resistencia a la corrosión, se reducen las tareas de mantenimiento y costos de reparación. Propiedades y comportamiento. Bajo condiciones ideales, el material compuesto muestra un límite superior de propiedades mecánicas y térmicas definido generalmente por la regla de las mezclas. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas que exhiben son consideradas superiores con respecto a los materiales que los componen de manera individual, como ya se ha señalado anteriormente. Dicho aumento en propiedades depende de la morfología, la fracción en volumen, el tamaño y la distribución del refuerzo en la aleación base. Además, dichos factores controlan la plasticidad y esfuerzos térmicos residuales de la matriz. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas fundamentales a considerar son el set y la conductividad térmica. Dependiendo de la fracción de volumen de refuerzo, su morfología y distribución en la aleación base, se obtienen diferentes valores de ambas propiedades. Ambos pueden ser modificados por el estado de precipitación de la matriz y por el tipo de aleación de la matriz. Métodos de obtención. Según el estado de la matriz durante el proceso. En estado líquido, fundición y filtración. En estado sólido, pulvimetalurgia, sinterización, prensado en caliente. En estado semisólido, compocasting. En estado gaseoso, deposición de vapor, atomización, electrodeposición. Este último de poca difusión, pero bastante utilizado en la obtención de los materiales compuestos para el sector electrónico. En los métodos relacionados con la fundición. Empleo de una capa de gas inerte. Técnicas de desgaseado por inyección rotatoria. Argón SF6. Evitar sobrecalentamientos. Formación de carburo de aluminio. Agitación para el mezclado del refuerzo con el aluminio fundido. Evitar turbulencias si atrapa gas. Pulvimetalurgia. Mezclado de los polvos, compactado, sinterizado, acabado del producto. Sinterización. Generalmente se desarrolla en atmósfera de nitrógeno o amoníaco disociado. Fundición prensada. Mediante este método el metal solidifica bajo la presión, entre moldes cuyas superficies son presionadas en una prensa hidráulica. La presión aplicada y en contacto con el molde favorecen la transferencia de calor, por lo que el enfriamiento es rápido y se obtiene un grano fino, libre de poros y propiedades mecánicas cercanas a la materia prima. Extrusión. Cuando se hace pasar el material preconformado, tanto en frío como en caliente, a través de troqueles, con la forma que se desea, generalmente piezas simétricas a través de un eje. Mediante la extrusión se logra acabado superficial y exactitud dimensional, aunque a veces se requieren operaciones de maquinado pequeñas tales como taladrado, pequeños cortes, etc. Importancia de los materiales compuestos. La importancia ingenieril de los materiales compuestos es muy grande,
ya que se combinan las propiedades y prestaciones de los materiales constituyentes cuando se diseña y se fabrica el material compuesto correctamente. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro presenta Materiales compuestos, introducción, por Fabiola Chávez y Josué González. Maestría en Sistemas de Manufactura. Objetivos. El día de hoy aprenderemos qué es un material compuesto, conoceremos sus características y propiedades. Además, aprenderemos a distinguir los distintos tipos de materiales compuestos y sus componentes. Por último, veremos algunas aplicaciones de estos materiales dentro de las principales industrias. Comenzaremos definiendo qué es un material compuesto. Se trata de un material multifase obtenido a través de la combinación artificial de diferentes materiales, formado por una matriz o bien fase continua y una fase dispersa mejor conocida como refuerzo. Además existen otros tipos de componentes como cargas y aditivos que dotan a los materiales compuestos de características peculiares según el tipo de aplicación o método de fabricación. El objetivo de esta unión es lograr un efecto sinérgico en las propiedades del compuesto, logrando que sean superiores a las que poseen los elementos de forma individual. Clasificación de los materiales compuestos. Estos materiales se clasifican según su tipo de componentes. Dentro de ellos tenemos las fibras, que a su vez se clasifican en cerámicas, como el carburo de silicio o la alumna, metálicas, inorgánicas, como el carbono, el vidrio o el boro, y orgánicas, como la aramida o el polietileno. Otro tipo de componente son las matrices. Las matrices se clasifican en inorgánicas, como el cemento o el yeso, termoestables, como la resina epóxica, el poliéster o fenólico, termoplásticas, como el ABS, el polipropileno o el acetato. También existen núcleos, que se clasifican en nidos de abeja, de aluminio, nómex o polipropileno, espumas de poliuretano o PVC, y tipo sándwich, tejido 3D o madera balsa. El siguiente componente son los adhesivos. Dentro de ellos encontramos la resina epóxica, el poliuretano y los acrílicos. Por último están los recubrimientos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, recubrimientos cerámicos, fenólicos o de resina epóxica y arena. Las propiedades de estos materiales dependen de una serie de factores, como la orientación del refuerzo, la proporción de sus componentes, las propiedades particulares de cada material e incluso el método de producción del material compuesto. La matriz tiene un excelente comportamiento ante la deformación, mientras que el refuerzo reacciona de mejor manera ante el esfuerzo mecánico. Los materiales compuestos se encuentran en un punto intermedio gracias a la combinación de ambos materiales. En el caso de un material estructural ligero obtenido a partir de una matriz polimérica y un refuerzo de fibra de carbono, las fibras proveen resistencia y rigidez, mientras que el polímero sirve como aglutinante. Los compuestos de fibra de carbono y matriz polimérica tienen las siguientes propiedades. Alta resistencia, tan alta como un acero de esta denominación. Buena resistencia a la fatiga, estimulada por cargas cíclicas. Baja densidad, incluso menor que la del aluminio. Baja resistividad eléctrica. Alta rigidez, mayor a la del titanio. Buena resistencia a la termofluencia. Dureza y tolerancia al daño, determinado por la orientación de las fibras. Resistencia química, proporcionado por el tipo de matriz. Resistencia a la corrosión, una propiedad fundamental en los componentes estructurales. Estabilidad dimensional, altamente necesaria en aplicaciones industriales. Alta interferencia electromagnética. Y finalmente, alta conductividad térmica. Aplicaciones de los materiales compuestos.
Aeronáutica. En la industria aeronáutica, la utilización de estos materiales se justifica gracias a la necesidad del ahorro de peso en las aeronaves. Por ejemplo, el Airbus 340 utiliza un total de 4.000 kilogramos de materiales compuestos, que representan el 13% del peso total del avión. Este material es uno de matriz epóxica y refuerzo de fibra de carbono. Industria aeroespacial. En este sector se utilizan materiales compuestos debido a los requerimientos de bajo coeficiente de expansión térmica, elevada rigidez y resistencias específicas y la reducción de peso. Por ejemplo, la estructura secundaria exterior de la nave X-38 de la NASA, destinada al retorno de la tripulación de las estaciones espaciales a la Tierra, está fabricada mediante paneles sándwich con núcleo de espuma fenólica y pieles de fibra de carbono cianoester preimpregnada. Otra importante área de aplicación es la industria automotriz, donde los materiales compuestos han llegado para quedarse, principalmente por su capacidad de brindar mayor ligereza sin exponer la resistencia. Un ejemplo de ello es el suelo de la quinta generación del Chevrolet Corvette, que está fabricado con una estructura tipo sándwich de fibra de vidrio con madera balsa. Los materiales compuestos se utilizan en la automoción por su capacidad de generar series largas a un bajo costo y mejor amortiguación de ruidos y vibraciones. Por otro lado, se encuentran las aplicaciones verdes referentes a la generación de energía, donde características como el peso, la rigidez, la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión son sumamente importantes y se resuelven a través del uso de materiales compuestos. Por ejemplo, las palas de los generadores eólicos de energía eléctrica están fabricadas con una mezcla de fibra de vidrio o carbono y matriz epóxica. En resumen, podemos decir que los materiales compuestos son capaces de competir y superar a los metales y cerámicos en numerosas aplicaciones de ingeniería, gracias a las propiedades que aporta cada uno de sus componentes. Componentes reforzados por partículas. Estos materiales están compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz más blanda y dúctil. Los materiales compuestos reforzados con partículas. ¿En qué familias se utilizan? Pues se utilizan en las tres grandes familias de materiales compuestos, de matriz polimérica, de matriz cerámica y de matriz metálica. Las partículas generalmente se buscan que sean equiaxiales, es decir, que tengan dimensiones iguales en todas las direcciones. Esto se ve claramente en la figura, como vemos un material compuesto de matriz metálica reforzado con carburo de silicio, en el cual, pues bueno, las partículas de carburo de silicio son más o menos poligonales, tienen una forma más o menos redondeada o poligonal equiaxial. En general, cuando hablamos de plásticos reforzados con partículas, hablamos de cargas o aditivos. Y en este caso de este tipo de materiales, el aumento de refuerzo se consigue mediante lo siguiente: reduciendo el tamaño de partícula, mejorando la distribución en la matriz, es decir, que se distribuyan lo más homogéneamente posible, que no hayan concentraciones en un lado y en otro no, y aumentando la concentración de las partículas. Esto es lógico porque son las que actúan como refuerzo. Este tipo de materiales, debido a las características del refuerzo, son generalmente isótropos. Dependiendo del tamaño y la naturaleza de las partículas que influyen en las propiedades del compuesto, estos pueden clasificarse en materiales reforzados con partículas grandes o materiales consolidados por dispersión. Materiales reforzados con partículas grandes. Contienen grandes cantidades de partículas gruesas que no dificultan de manera efectiva el movimiento de dislocaciones. Las interacciones matriz-partícula se pueden describir a nivel macroscópico. Las partículas pueden tener una gran variedad de geometría,
pero suelen tener aproximadamente las mismas dimensiones en todas las direcciones equiaxiales. Llamamos partículas a refuerzos que adoptan variedad de geometría pero que son equiaxiales frente a las fibras, donde una de las dimensiones es mucho mayor que las otras. En este tipo de compuestos la matriz transmite a las partículas parte del refuerzo, para lo cual es muy importante la fuerza de cohesión de la intercara. Para aumentar la resistencia, interesan partículas pequeñas y homogéneamente distribuidas, y además que haya gran cantidad de partículas. En cambio, para aumentar la ductilidad, además de partículas pequeñas y homogéneamente distribuidas, interesa una pequeña cantidad de partículas para que se deforme la matriz. Por otra parte, para aumentar la rigidez, interesa gran cantidad de partículas, puesto que son las partículas las que le imparten la rigidez al material. Podemos observar en este gráfico el módulo de elasticidad o rigidez del material en función de la concentración de refuerzo. En este caso son partículas de wolframio o tungsteno en una matriz de cobre. Y los puntos serían los valores. Entonces podemos comprobar que a mayor cantidad de refuerzo, mayor es la rigidez. Y otra cosa que más adelante será explicada es que estos valores experimentales se mantienen entre dos límites, un límite superior que es una línea recta y un límite inferior que es una parábola. Y van desde el módulo de elasticidad correspondiente a la matriz hasta el módulo de elasticidad correspondiente al refuerzo. Ejemplos. Hormigón. Las partículas son la arena o grava en una matriz cerámica compuesto por silicatos y aluminatos hidratados. El reforzamiento es mayor mientras más pequeñas y uniformes sean las partículas, aunque la resistencia óptima se logra con partículas de dos diferentes tamaños. Las partículas finas de arena deben ocupar los espacios vacíos entre partículas de grava. ¿Qué sucede a la deficiencia de agua? Se produce una unión incompleta entre el cemento y el agregado. Exceso de agua produce el aumento de la porosidad. El hormigón, ya citado, que es un material con matriz cerámica de cemento y refuerzo de partículas cerámicas, que serían arenas y gravas. Es un material muy frágil, puesto que tanto el refuerzo como la matriz es muy frágil, que trabaja mejor a compresión que a tracción, de 10 a 15 veces mejor a compresión, y presenta grietas por dilatación térmica y por porosidad. Cuando ha de ser utilizado en condiciones de posible tracción, como es cuando trabaja flexión en las vigas, se refuerza el hormigón. Eso utiliza hormigón armado, donde como matriz utilizamos el propio hormigón y como refuerzo utilizamos barras normalmente de acero. Puede ser de aluminio. Las resistencias que se obtienen son más altas que las del hormigón, porque la parte de atracción va a trabajar mejor, y los problemas añadidos que presenta son la corrosión del hierro y la cohesión de la intercara. También pueden tener otro tipo de refuerzos como vidrio, acero, nylon. Se habla de hormigón pretensado y posttensado, que presenta mayores resistencias. En el caso del hormigón pretensado, estamos hablando de un material preformado, donde en el molde en que se va a colar el hormigón se disponen las varillas de hierro y se tensan. Se cuela el hormigón, se deja fraguar, se deja endurecer, y entonces cuando se desmoldea, las varillas que antes estaban pretensadas pretenden llegar a sus dimensiones originales, sometiendo el hormigón a esfuerzos de compresión. Esto permite que, aun en el caso de preexistencia de grietas, estas no avancen, con lo cual la resistencia obtenida es mucho mayor. Y en el caso del posttensado podemos observar fácilmente en nuestras carreteras hormigones posttensados en las laderas de que bordean la carretera. Para sujetar algunas de estas laderas se vierte hormigón
y como refuerzo se introducen en la ladera unas varillas, el equivalente a un tornillo, una varilla roscada, que se aprietan con unas tuercas post-tensando, de forma que queda apretado el hormigón contra la ladera. Este trabajo, en lugar de con tornillo y tuerca o varilla roscada y tuerca, puede realizarse también mediante cilindros hidráulicos. Hormigón polímero o fundición mineral. En este caso, el refuerzo es de áridos, arena o piedra, pero la matriz es polimérica. La matriz puede ser epoxi, metacrilato o poliéster insaturado y se utiliza muy poca cantidad, de un 5 o un 10%. Se utiliza como piedra artificial, puesto que es fácil de moldear y el 90-95% es piedra. Se utiliza en encimeras de cocina y de baño y también como sustituto de la fundición en bancadas. Como sustituto de la fundición porque, como podemos observar aquí, la respuesta vibratoria en el caso de la fundición de hierro al ser un metal es una respuesta con muchos picos, mientras que en el caso del hormigón polímero es una respuesta mucho más amortiguada, es decir, amortigua las vibraciones y amortigua el ruido. En cuanto a la rigidez, si comparamos el módulo de elasticidad o rigidez y la densidad, si le damos un 100% a la fundición, vemos que la rigidez del hormigón polímero es del 40%, pero es que la densidad es menos del 40% de la densidad de la fundición, con lo cual el módulo específico, es decir, el módulo de elasticidad dividido por la densidad, es mayor en el caso del hormigón polímero que en el caso de la fundición. Esto hace que el peso de la pieza sea menor. Por último, destacaría que recibe ambos nombres, el de hormigón polímero y el de fundición mineral. El de hormigón polímero cuando se quiere destacar su aptitud para la construcción, piedra artificial cuando se quiere sustituir a la piedra y fundición mineral cuando se quiere comparar con la fundición de hierro. Pero la utilización de los nombres es mera cuestión de marketing. Cermet. Un cermet es un material compuesto formado por materiales cerámicos y metales. El cermet más común es un carburo cementado, que suele estar embebido en una matriz metálica de cobalto o níquel. Las partículas duras aportan el efecto cortante. La matriz dúctil previene la propagación de grietas entre partículas. Tienen gran aplicación en materiales para herramientas de corte en acero endurecidos con carburos precipitados. Caucho con negro de humo. Se refiere a una mezcla de plásticos reforzados con partículas de negro de humo, partículas esféricas de carbón, producidas por combustión incompleta del gas natural u otros derivados del petróleo. La adición del negro de humo, partículas entre 20 y 50 nanómetros, aumenta la tenacidad y la resistencia a la tracción, torsión y desgaste. Los neumáticos para autos contienen entre el 15 y 30% en volumen de negro de humo. Materiales consolidados por dispersión. En los compuestos endurecidos por dispersión, el tamaño de las partículas es muy pequeño, con diámetros de 100 a 2500 angstroms. Las interacciones matriz-partícula se pueden describir a nivel atómico o molecular. El reforzamiento es más efectivo cuanto menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidas están en la matriz. Ejemplos: níquel con toria dispersa, o níquel más 3% de volumen de dióxido de torio. La resistencia a elevadas temperaturas de las aleaciones de níquel aumenta significativamente por adición de un 3% en volumen de toria o dióxido de torio, como partículas finamente dispersadas. Este material se conoce como níquel con toria dispersa o TD. Análogo efecto se produce en el sistema aluminio-óxido de aluminio. En la matriz metálica de aluminio se dispersan escamas extremadamente pequeñas,
0,1 a 0,2 micrómetros de espesor, de aluminio recubiertas de una muy delgada y adherente película de aluminio. Este material se denomina polvo de aluminio sintetizado o SAP. Cobre endurecido con carburo de titanio, nitruro de titanio, dióxido de titanio u óxido de aluminio. Se refiere a un polvo blanco insoluble en agua, soluble en ácido fuerte, caliente y concentrado. El alcalí que posee tiene buena estabilidad química. Tiene un poder fuerte acromático, que abarca el poder con excelentes propiedades del pigmento. Continuando con la exposición sobre materiales compuestos, yo les voy a hablar sobre los componentes estructurales. Como ya hemos visto, los materiales compuestos son aquellos materiales que se forman a partir de la mezcla o combinación de distintos materiales que difieren en forma y composición química. Este tiene una forma particular de clasificarse. Por ejemplo, se clasifica por el tipo de matriz y por el tipo de refuerzo. Entre la clasificación por el tipo de matriz tenemos a los materiales compuestos de matriz metálica, de matriz cerámica y de matriz polimérica. Entre los materiales compuestos por el tipo de refuerzo tenemos los reforzados por partículas, materiales reforzados por fibras y los componentes estructurales. Ahora yo les voy a hablar sobre los componentes estructurales. Veamos. Los componentes estructurales tienen entre sus propiedades que no solo dependen de los materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Entre los más importantes tenemos al hormigón y también al cemento. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el hormigón. El hormigón proviene del latín fórmico, moldeado o conformado, que en América nosotros lo conocemos como concreto. Este hormigón es un material compuesto empleado en la construcción, el cual está formado esencialmente por un aglomerante al que se le añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. Ahora veamos, ¿para qué construcciones sirve este hormigón? Este hormigón nos puede servir para distintas construcciones, megaconstrucciones, así también como para centros hospitalarios, aeropuertos o incluso las mismas construcciones que realiza el Estado. El hormigón es muy importante, ya que puede utilizarlo las personas de mayor categoría, es decir, con mayores ingresos, así como también las personas de menor categoría y que tengan pocos ingresos, desde las más humildes hasta las más lujosas. Veamos. La composición del hormigón. El hormigón está compuesto por arena. Este es juntado con la grava o piedra, junto con el agua y por último con un factor muy importante, el cual conocemos como aglomerante. Estos cuatro componentes juntos forman el hormigón. Ahora veamos, el factor más importante, ya les dije, es el aglomerante. Estudiemos un poco sobre él. Entre los principales aglomerantes, nosotros tenemos a la arcilla, el cual es un componente que lo podemos encontrar en la naturaleza. Tenemos también al yeso. El yeso es un material de construcción. Es un producto elaborado a partir de un mineral natural denominado yeso o algés. A esta sustancia se le pueden añadir otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado y resistencia. Tenemos también a la cal. Este es una sustancia alcalina constituida por óxido de calcio de color blanco o blanco grisáceo, que al contacto del agua, este se hidrata. Y por último tenemos al cemento. El cemento es un aglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla alcalinas y posteriormente molidas, que tienen la propiedad de endurecer al contacto con el agua. Ahora veamos pues la clasificación de aglomerantes. Entre la clasificación de aglomerantes
tenemos en su relación a su rapidez de fragüe, es decir, cuánto éste demora en ponerse duro, según la necesidad de aire para fraguar, en relación a la trabajabilidad que tiene el operario con este componente estructural, y por último tenemos en relación a su adherencia. Ahora, los tipos de hormigón. Entre los tipos de hormigón más importantes tenemos el hormigón ordinario, el cual simplemente se le puede llamar como hormigón. Es un material obtenido al mezclar cemento con Portland, agua y áridos. Tenemos también el hormigón de masa. El hormigón de masa contiene en su interior armaduras de acero. Este hormigón solo es apto para resistir esfuerzos de compresión. Tenemos también el hormigón armado, el cual tiene armaduras de acero, y este es apto para resistir esfuerzos de compresión y de tracción. Asimismo tenemos al hormigón pretensado, el cual tiene en su interior una armadura de acero especial tensionada a la tracción posteriormente al vertido del hormigón. Tenemos así el hormigón posttensado, el cual tiene en su interior armaduras de acero especial y sometida a tracción. El tensado de la armadura es posterior al fraguado y endurecido del hormigón. Y por último tenemos al hormigón autocompactante, el cual se compacta por la propia acción de su peso, el cual no es necesario que se le someta energía o vibración de cualquier otro tipo método compactante. Ahora veamos. Hemos visto distintos tipos de hormigón y también podemos ver en sus distintas formas, ya sea en el hormigón líquido, es decir, antes de que sea fraguado o después de ello. Ahora veamos un video para ver un resumen de lo que se ha dicho. El hormigón armado es una mezcla de 3 elementos: cemento Portland, agua, áridos. Juntos forman una amalgama. En la construcción de hormigón armado hace falta fabricar un molde y una armadura. La amalgama debe de ser contenida en los moldes, llamados encofrados. Aquí se vierte la mezcla y se deja endurecer hasta formar una masa sólida y compacta. Vemos ahora con más detalle los 3 elementos que forman el hormigón armado. El primer elemento es el cemento Portland, que se compone de cal y arcilla. Cal y arcilla calcinan a una temperatura entre los 1400 y los 1500 grados centígrados, formando el clinker de Portland, y que unido a un regulador de fraguado se convierte en lo que llamamos cemento Portland. En lo que concierne al agua, es fundamental su porcentaje en la mezcla. Una mayor cantidad de agua hace la amalgama más líquida y fácil de trabajar. Sin embargo, debilita el producto. El efecto de los agentes atmosféricos puede formar grietas. El tercer elemento, los áridos, se divide en 2 categorías y debe ser de un tamaño adecuado. Los áridos finos. La arena debe tener un tamaño máximo de 5 milímetros. Mientras los áridos gruesos, la grava, debe tener un tamaño máximo de 150 milímetros. Tanto la arena como la grava no deben contener arcilla, no deben contener azufre y no deben contener materia orgánica. Cuidado, deben estar limpios. Continuando con componentes estructurales tenemos el cemento.
El cemento es un alumino-silicato de calcio patentado por Aspin en 1824 y denominado Portland por su semejanza a una piedra que abunda en esa localidad de Inglaterra. Ahora hablaremos de la obtención. Se obtiene a partir de un calentamiento incipiente entre una temperatura de 1300 a 1500 grados centígrados, de una mezcla de minerales que son la arcilla y la piedra caliza. El calentamiento se efectúa en hornos giratorios levemente inclinados. El material obtenido, denominado clinker, se muele finamente adicionándole de un 2 a 3% de yeso para evitar que frague instantáneamente. Ahora hablaremos de los componentes del cemento. Las materias primas básicas son la caliza. Esta es recogida de la calcita del yacimiento y se descarbonata en el horno de clinkerizado. Tenemos la arena, denominado también sílice. También tenemos la alumina, estas provenientes de yacimientos de aluminosilicatos. También óxidos de hierro, que generalmente provienen de la tostación de piritas. Y junto con carbono, que es la que propicia la elevada temperatura cercanas a 1500. Se obtienen las fases cristalinas de silicato tricíclico, silicato dicálcico, aluminato tricíclico y alumino-ferrato tetracálcico. Ahora hablaremos del fraguado. Es el proceso químico por el cual el cemento adquiere dureza pétrea. El fraguado se produce en dos etapas: fraguado y endurecimiento. El primero dura aproximadamente 15 horas y es aquí donde la masa plástica adquiere rigidez, y el endurecimiento es el proceso en que la masa rígida aumenta su dureza y resistencia mecánica, demanda de 28 días a varios años. También tenemos resistencia. La aplicación fundamental del cemento es la fabricación de morteros y hormigones, que estos son destinados a la construcción. Generalmente la propiedad más interesante del cemento es su resistencia mecánica. Por consiguiente, el cemento junto con los áridos y con el agua dan lugar a pastas que endurecen y tienen una gran cohesión y cuya porosidad van disminuyendo a la vez que las resistencias mecánicas van creciendo con el paso del tiempo. Ahora veremos un video de la fabricación del cemento. Todo comienza con la extracción de materiales. Poseemos canteras propias en Templadera, donde extraemos la piedra caliza, principal componente en la elaboración del cemento. Luego de un proceso de chancado, grandes camiones la transportan a nuestros almacenes. Son necesarios para el inicio del proceso contar con caliza, arena, hierro y arcilla. Estos son depositados y clasificados para que luego puedan usarse en medidas proporcionadas según nuestra receta. Una vez en los almacenes, estas materias primas son transportadas en proporciones exactas a un gran molino de crudo, que va a encargarse de reducir estos importantes componentes en pequeñas partículas y mezclarlas. Luego es transportado a un silo de homogenización y almacenamiento, donde va a unificarse todo el material pulverizado. Una vez ahí, el siguiente paso del proceso ocurre en la torre intercambiadora de calor, la cual va a poner a punto estos componentes, y a medida van pasando por esta etapa, la temperatura irá aumentando para que al llegar al horno se pueda dar el clima idóneo para un proceso químico que solo se logra a grandes temperaturas. 1500 grados centígrados hacen posible que estos componentes se unifiquen en partículas redondas conocidas como clinker. Saliendo del horno es importante un proceso enfriador para garantizar la calidad del material. Y por un transportador es llevado al almacén de clinker, donde es depositado en grandes cantidades. En la siguiente etapa interviene el yeso, que es de vital importancia para asegurar un tiempo idóneo de fraguado. De no ser agregado, el cemento se solidificaría inmediatamente al contacto con el agua. Luego de este proceso, el material recibe distintos aditivos para crear diferentes tipos de cemento. Una vez recibidos los aditivos, el material pasa por un molino, que deja pulverizado y homogéneo el cemento.
Continuando, vamos a estudiar los componentes reforzados por fibras. Definimos esto como aquellos materiales los cuales están formados por fibras rectas y largas, pero que también pueden ser cortas y al azar, las cuales están situadas en el interior del material. Estas fibras van a soportar la mayor parte de las cargas a las que se ha sometido el material. Al conjunto de estas fibras se les conoce como láminas. También entender que el orden es muy importante en el que estén situadas las fibras, pues esto generará ciertas particularidades dentro de los materiales a reforzar. En la imagen podemos apreciar materiales reforzados con fibras, pero los cuales están en diferente orden. En el caso A, podemos ver que son fibras continuas unidireccionales. En el caso B, son fibras discontinuas orientadas al azar. En el caso C, son fibras ortogonales. Y en el caso D, son fibras en capas múltiples. Ahora vamos a ver las particularidades. El primero de estos es que mejora la resistencia a la corrosión, como es el caso de varios materiales que son los metales que sufren lo que es la corrosión y oxidación. Segundo caso tenemos la alta resistencia. Como ya habíamos mencionado, las fibras son las que van a soportar la mayor parte de las cargas. Después tenemos la tolerancia a altas temperaturas, como es el caso de los trajes de los bomberos, los cuales están elaborados de fibras con un alto punto de fusión. Después tenemos que sean de bajo peso. Después que sean de buena estabilidad dimensional. En lo que es la estabilidad dimensional nos referimos a la propiedad de los materiales de poder mantener las dimensiones exactas durante un cierto periodo de tiempo, como es el caso de los técnicos dentales que utilizan lo que es la cera para hacer sus prótesis dentales y moldes y necesitan que ésta se mantenga con las mismas características sin cambiar sus dimensiones por un periodo de tiempo. Después tenemos que sean de bajo costo. En algunos casos vamos a requerir materiales que son muy caros y para evitar usar estos podemos emplear otros materiales que estén reforzados con fibras y que cumplan con las tareas asignadas. Después tenemos que mejora la resistencia al desgaste, como es el caso de la maquinaria en general dentro de las industrias. Después vamos a tener la regla de las mezclas. La regla de las mezclas nos ayudan a predecir propiedades como es la densidad, conductividad térmica y eléctrica. Tenemos aquí la fórmula: densidad del material reforzado es igual a fracción volumétrica de la matriz multiplicada por la densidad de la matriz más la fracción volumétrica de las fibras multiplicada por la densidad de las fibras. Podemos ver aquí que la densidad del material va a depender tanto de la matriz como de las fibras. También podemos predecir lo que es el módulo de la elasticidad, la cual se predice con esta regla, pero solo a bajas tensiones. Tenemos nuestra segunda fórmula, que nos dice que el módulo de la elasticidad es igual a la fracción volumétrica de las fibras multiplicada por el módulo de la elasticidad de las fibras. Podemos ver que el módulo de elasticidad del material reforzado va a depender únicamente de lo que es las fibras, tanto de la cantidad, lo que es la fracción volumétrica, y de la elasticidad del tipo de fibras que vayamos a implementar. Después tenemos lo que son las características de los materiales compuestos por fibras. El primero es la relación de la forma. La resistencia va a aumentar entre mayor sea la relación longitud por diámetro de la fibra. Las fibras de diámetro lo más pequeño posible para más resistencia, puesto que entre menor sea su diámetro, mejor será su resistencia que van a ejercer dentro del material. También se prefieren fibras largas, puesto que el centro de las fibras soporta mayores cargas que los extremos, y entre más largas va a ser mejor, pero también se dificulta al colocar estas fibras largas. Tenemos lo que es la cantidad de fibras. Entre mayor sea la fracción de volumen de fibras, mayor será la resistencia y rigidez del compuesto. Sin embargo,
La fracción máxima es del 80%, puesto que más allá de esta cantidad se obtiene un material menos resistente, ya que la matriz no podrá rodear a todas las fibras. Después de esto tenemos la orientación de las fibras. Podemos introducir los refuerzos de fibras con diferentes tipos de orientaciones. Podemos ver que hay fibras, las fibras cortas con orientación aleatoria pueden dar un comportamiento isotrópico. A esto lo entendemos como que las propiedades son homogéneas a lo largo de todo el material. Otro tipo de orden son los ordenamientos unidireccionales con fibras largas. Producen propiedades anisotrópicas, con resistencia y rigidez paralelas a las fibras. Después vamos a tener lo que son las propiedades de las fibras. Como ya habíamos mencionado, son resistentes, rígidas y de poco peso. También es que deben seleccionarse las fibras según la utilidad que se le vaya a dar al material reforzado. Un ejemplo, si el material compuesto va a ser utilizado a altas temperaturas, entonces la fibra deberá tener también una temperatura de fusión bastante alta. El siguiente es unión y rotura. Las fibras deben estar firmemente unidas al material de la matriz para que la carga se transfiera de la matriz a las fibras. Si la unión es pobre, las fibras pueden salir de la matriz durante la carga, lo cual reduciría la resistencia. A continuación veremos cuáles son las fibras más utilizadas, entre las cuales vamos a encontrar a las fibras de vidrio, las fibras de carbono y también las fibras de aramida. La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos filamentos poliméricos basados en dióxido de silicio extremadamente finos. A lo largo de la historia, los vidrieros ensayaron la fibra de vidrio, pero la manufactura masiva de este material solo fue posible con la invención de máquinas y herramientas más refinadas. En 1983, Edward Drummond exhibió un vestido en la Exposición Universal de Chicago, que tenía fibra de vidrio con filamentos del diámetro y la textura de una fibra de seda. Fue usado por primera vez por Georgia Cavan, una actriz de teatro muy conocida en aquella época. Las fibras de vidrio también se pueden formar naturalmente y se les conoce como cabellos de Pelé. Sin embargo, la lana de vidrio, a la que hoy se llama comúnmente fibra de vidrio, no fue inventada sino hasta 1983 por Russell James Stater en la Owens Corning, como un material que podría ser usado como aislante en la construcción de edificios. Fue comercializado bajo el nombre comercial Fiberglass, que se convirtió desde entonces en una marca vulgarizada en países de habla inglesa. Las fibras de vidrio son buenos aislantes térmicos debido a su alto índice de área superficial en relación al peso. Sin embargo, un área superficial incrementada la hace mucho más vulnerable al ataque químico. Los bloques de fibra de vidrio atrapan aire entre ellos, haciendo que la fibra de vidrio sea un buen aislante térmico. Además, la tensión del fibro usualmente se comprueba y reporta para fibras vírgenes o pristinas. Las fibras recién hechas, más delgadas, son las más fuertes debido a que son más dúctiles. Cuanto más se raye su superficie, menor será la tenacidad resultante. Debido a que el vidrio presenta una estructura amorfa, sus propiedades son isotrópicas, es decir, son las mismas a lo largo y ancho de la fibra. A diferencia de la fibra de carbono, cuya estructura molecular hace que sus propiedades sean diferentes a lo largo y ancho, es decir, anisotrópicas. La humedad es un factor importante para la tensión de rotura. Puede ser absorbida fácilmente y causar rupturas y defectos superficiales microscópicos, disminuyendo la tenacidad. Fibra de carbono. La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5 a 10 micrómetros de diámetro y compuesto principalmente por carbono. Cada fibra de carbono es la unión de miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza, tiene mayor resistencia al impacto que el acero. La principal aplicación es la fabricación de materiales compuestos, en la mayoría de casos, aproximadamente un 75%, con polímeros termoestables.
El polímero es habitualmente resina epoxi, de tipo termoestable, aunque también puede asociarse a otros polímeros, como el poliéster o el vinil éster. Entre las propiedades principales de este material tenemos que tiene muy elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado, baja densidad, en comparación con otros materiales como por ejemplo el acero, elevado precio de producción, resistencia a agentes externos, gran capacidad de aislamiento térmico, resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma solo si se utiliza matriz termoestable. Usos. La fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero ahora, al bajar de precio, se ha extendido a otros campos donde se tienen muchas aplicaciones, principalmente la industria del transporte y el deporte de alta competición. En la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y en bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza son muy importantes. También se está haciendo cada vez más común en otros artículos de consumo como patines en línea, raquetas de tenis, edificios, ordenadores portátiles, trípodes y cañas de pesca, e incluso en joyería. Últimamente encontramos la fibra de carbono hasta en carteras de bolsillo, monederos y billeteras, relojes, escudos, autos de carrera, tractores, palas, etc. Las fibras de aramida son una clase de fibras sintéticas resistentes y termoestables. Se utilizan en aplicaciones aeroespaciales y militares, tejidos para chalecos antibalas y compuestos balísticos, neumáticos de bicicleta y como sustituto del amianto. Las moléculas en cadena de las fibras de aramida están mayoritariamente orientadas a lo largo del eje de las fibras, lo que permite aprovechar esta resistencia del enlace químico. La primera fibra de aramida surge en los principios de la década de los 70, como consecuencia de los trabajos de Stephanie Wolek y colaboradores en DuPont, comercializada bajo el nombre de Kevlar. Sus primeras aplicaciones fueron el refuerzo de neumáticos y de polímeros. Las características de ligereza, alta resistencia mecánica y elevada tenacidad han permitido su utilización en numerosos sectores. Materiales compuestos, sustitución del asbesto, fabricación de cables y tirantes para sujeción de diversos tipos de estructuras, protección antibalística, tejidos, ropas de protección personal, etc. Las características más destacadas y comunes a las diferentes fibras de Kevlar se pueden resumir en alta relación resistencia mecánica-peso, rigidez estructural, elevado módulo de Young y bajo alargamiento a la rotura, elevada tenacidad, resistencia a la fatiga, rotura dúctil, no frágil como las fibras de vidrio y de carbono, son aislantes eléctricos, alta resistencia química, tolerancia general al deterioro ambiental, aunque la radiación ultravioleta puede degradar el material, pequeña contracción térmica, excelente estabilidad dimensional, alta resistencia al corte, elevado grado de estabilidad térmica, baja conductividad térmica. Ventajas: excepcional resistencia a la tracción, elevado coeficiente de elasticidad, elevada resistencia a la temperatura, insensibilidad a la humedad. Entre las desventajas podemos encontrar: no se puede encolar, materia prima muy cara, hilado sensible a la deformación y a la carga de choque. Entre sus aplicaciones industriales encontramos el tejido usado en la construcción aeronáutica, tejido usado en la construcción naval, fibra usada para tablas de skateboarding, equipos de sonido profesional, equipos de protección contra incendios. Aplicaciones y limitaciones de los materiales compuestos. Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan en la industria automovilística, naval, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, de material deportivo y de la construcción, reemplazando a los metales y a otros materiales en muchas aplicaciones, como las que veremos a continuación. Por ejemplo, los perfiles hechos de materiales compuestos reemplazan a los metales. Los tubos
el techo de un tractor que está hecho de polipropileno y fibra de vidrio, en los botes que estos materiales están hechos de fibra de poliéster y fibra de vidrio, la frente de un camión que está hecha de resina poliéster y fibra de vidrio, en los postes de tendido eléctrico que estos están hechos de resina poliéster y fibra de vidrio, en un avión espía no tripulado que está hecho con resina epoxi y fibra de carbono.